Bueno, muchas gracias. En esta interpelación vamos a plantear, como dice el título, vamos a hablar sobre educación inclusiva. Voy a estructurarlo un poco en dos partes. Vamos a empezar hablando un poco de una visión más bien crítica acerca de la realidad actual y luego voy a entrar en la parte que más me interesa, que es la parte propositiva, ¿no?, para poder hacer un debate acerca de medidas concretas, ¿no? Bueno, yo quiero partir del informe sobre la situación del sistema educativo de Castilla y León del Consejo Escolar, el cual hace ya 10 años hablaba de una escasez de oferta de plazas escolares adecuadas, de insuficientes efectivos de personal especializado, deficiencias de las instalaciones, problemas de funcionamiento de los servicios complementarios, de falta de atención de alumnos con discapacidad auditiva y un largo etcétera, ¿no? Para hablar de la situación actual tendríamos que remitirnos a informes de actualidad, como por ejemplo el que plantea el informe sobre la situación del sistema educativo de Castilla y León 2013-14, que en su página 235 plantea que la Junta de Castilla y León sigue insistiendo en que una parte importante de las escolarizaciones de los alumnos con necesidades educativas especiales con más dificultad se internan en centros de educación especial o unidades de educación especial, que se sigue dando en el 14,05% de los casos, es decir, hablamos de 1.280 escolares. Lo que queremos plantear, entre otras medidas, es un debate acerca de cómo plantear el trabajo con alumnos con necesidades educativas especiales, precisamente sin la necesidad, sin tener que sacarlos del aula, ¿no? Creemos que sería uno de los debates centrales, reconociendo que hay casos en los cuales efectivamente hay que atajarlo de esta manera, pero iniciar un debate en torno a la posibilidad de políticas verdaderamente inclusivas, ¿no? Bien, evidentemente, en la parte crítica hay una cuestión que ustedes se imaginan que yo voy a plantear, y es que muy difícilmente se puede hacer políticas inclusivas si partimos de los recortes, ¿no? En esto me imagino que será difícil llegar a acuerdo, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros partimos del propio Consejo Escolar de Castilla y León, quien en su último informe, yo quiero recordar aquí, que recomienda el aumento del número de docentes para atender mejor las necesidades del alumnado con necesidades de compensación educativa, ¿no? Ya conocen ustedes que mi fuerza política hemos sido muy críticos con la política de los recortes, una política de recortes que, de acuerdo a cálculos sindicales, ha supuesto la cerca de eliminación de 2.000 profesores y profesoras, situaciones en núcleos urbanos con aulas repletas y supresión de determinados programas. No podemos olvidar en este sentido que en 2015 el Castilla y León ocupó el 7º puesto en recortes de personal y la tercera en recortes de presupuesto. Por lo tanto, nosotros partimos de una situación pues de cierta incredulidad, ¿no?, cuando se defiende por un lado la plena inclusión del alumnado en una situación de recorte. Nos parece poco compaginable, ¿no? En materia, en 2015, precisamente, Castilla y León fue la 6ª comunidad autónoma que más recortó en atención a la diversidad, un 13,5%. Ciertamente hay otras 5 comunidades autónomas que han recortado más en atención a la diversidad que nosotros, pero sin embargo no podemos obviar el hecho de que hay otras comunidades que lo que han hecho es lo contrario, es decir, a pesar de una política de austeridad general, lo que han hecho es aumentar las partidas en este ámbito, como es el caso de Cantabria, que practicó un incremento del 101%, de Asturias, que practicó un incremento del 85%, de Baleares, que lo aumentó en un 33%, ¿no? Por otro lado, nosotros vemos con interés el segundo plan en torno a inclusión educativa, que plantea algunos objetivos que nos parecen muy correctos, ¿no?, y loables en su definición, como es los objetivos de un alumno, un tutor, de una familia, un orientador, o de un centro, un equipo, ¿no? La pregunta, que ya usted sabe cuál me voy a hacer: ¿cómo vamos a desarrollar esos objetivos sin financiación, ¿no? Que es uno de nuestros caballos de batalla habituales. Por lo tanto, resumiendo, las críticas las plantearíamos en torno a 3 espacios fundamentales, o 4. En primer lugar, la crítica a la financiación, a la que ya me he referido. ¿Cómo vamos a realizar política de inclusión si si no somos capaces de reducir los ratios y de incrementar los recursos humanos? En segundo lugar, la sempiterna LOMCE, que se encuentra presente en todos nuestros debates educativos por motivos evidentes, ¿no?, por las reválidas finales de etapas sancionadoras y que miden un nivel uniforme de contenidos difícilmente compaginables con una política inclusiva que lo que pretende precisamente es equiparar. La existencia de programas curriculares diseñados desde cómodas oficinas en Madrid en más del 50% del horario, sin tener en cuenta la realidad de cada centro, que efectivamente es muy diversa en este aspecto. En tercer lugar, un tercer ámbito de críticas
y ya me lanzo hacia las propuestas, será la cuestión del distrito único, que a nuestro juicio es un modelo educativo que lo que hace es crear centros guetificados y centros de élite, lo cual va en contra de la misma filosofía de la inclusión. Y por último, echaríamos en falta en el mencionado plan la mención a la escuela rural, ¿no? Bien, pasando entonces a la parte propositiva, voy a dar unas cuantas pinceladas de tipo generalista o ideológico, digamos. En primer lugar, parece claro a nuestro juicio, y así parece coincidir el Consejo Escolar de Castilla y León, que tiene que haber un mayor esfuerzo por generar que el sistema educativo sea público en su integridad, o que al menos lo sea cada vez más. El propio Consejo Escolar hablaba de un agrario comparativo en el cual, mientras que en la enseñanza privada concertada la supresión de unidades está acompañada de la pérdida de estudiantes, en la enseñanza pública, a pesar de haberse producido un crecimiento significativo del alumnado, las supresiones de aulas continúan, como plantea en el informe que acabo de citar en su página 250. Hablaba también con preocupación de la pérdida en otras 36 localidades de su última unidad escolar de primaria, la supresión de 4 colegios rurales agrupados, la escasa oferta en zonas y comarcas rurales, etcétera. Nosotros creemos que para compensar las desigualdades y que para la política inclusiva tiene que haber un primer elemento, que es la defensa de la escuela pública. En segundo lugar, la facilitación de la gratuidad del sistema educativo en su totalidad, es decir, no solamente la parte que supone la docencia, sino también, evidentemente, la posibilidad del acceso al mismo, desde el transporte, comedor, materiales curriculares, etcétera. Por eso recogemos la propuesta que plantea el Consejo Escolar de Castilla y León respecto a programas como madrugadores o como tardes en el cole, y al cual el Consejo Escolar exige la gratuidad para aquellas familias cuya participación en el programa sea justificada, ¿no?, en la página 239 del mencionado informe. Un tercer elenco de crítica o de propuesta, mejor dicho, general, es tener atención a la laicidad de nuestro sistema educativo. Yo quiero recordar que el último informe del Consejo Escolar, al que me estoy refiriendo todo el tiempo, precisamente hablaba de un retroceso en este modelo de escuela laica, lo plantea en su página 251. Y, por último, defender los medios necesarios en el momento en el que el alumnado presente cualquier dificultad, lógicamente en edades tempranas, no mejor que en edades posteriores, ¿no?, y especialmente de forma preventiva en educación infantil y primaria, ¿no? Entrando ya más allá de medidas generales, entrando en algunas cuestiones. Por ejemplo, un cambio de paradigma que a mí me gustaría introducir y creo que es importante es hablar de los modelos interculturales. Es decir, no solamente tratar la inclusión desde el punto de vista al que estamos acostumbrados, sino también tratando de la perspectiva de la interculturalidad. Es decir, el paradigma intercultural, que viene, por cierto, muy bien definido en un artículo de Arroyo, Belicias y Santos, que se publica en una revista pedagógica precisamente sobre Castilla y León, que se dedican a analizar la política inclusiva en Castilla y León, lo hacen desde una perspectiva, yo creo, interesante. Es decir, resumiéndolo mucho, digamos que la perspectiva intercultural es aquella que plantea, frente a la multicultural, que es una política que plantea el reconocimiento de hecho de la diversidad cultural dentro del aula. Lo que plantea la interculturalidad es la comprensión de la diversidad cultural como una riqueza, digamos, no a utilizar educativamente. Yo creo que ahí se pueden utilizar elementos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, docencias compartidas dentro del mismo aula, ¿no? Sabemos que hay un programa, que es el programa ALISO, que tiene una necesidad temporal y que plantea una integración lingüística, pero a nuestro juicio un debate que sería muy interesante plantear es ir sustituyendo progresivamente la metodología de las aulas ALISO para integrar la formación dentro del propio aula, ¿no?, de manera que se pueda utilizar la diversidad cultural e incluso lingüística en el conjunto de todo el grupo o de la clase. Evidentemente, para esto planteamos la dotación a los centros de equipos de orientación educativa más amplios, aumentar los perfiles profesionales en la medida en que los centros los necesitan, incluyendo educadores sociales, incluyendo mediadores interculturales, aumentando el número de trabajadores sociales, etcétera. Esto, evidentemente, además exige facilitar una autonomía pedagógica en los centros para que puedan organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con una posibilidad de innovación en este aspecto, con aulas transparentes, trabajo por proyectos con utilidad social, agrupaciones flexibles en tiempos y horarios como alternativa al agrupamiento por niveles, cambios en la metodología docente basadas en el aprendizaje cooperativo como herramienta básica, la tutorización entre los propios alumnos, apoyos dentro del aula, grupos interactivos dentro de
comunidades de aprendizaje, etcétera. También, evidentemente, esto exige un grado de investigación y experimentación en materia de cambios curriculares, metodológicos y organizativos, ¿no?, que evidentemente no podemos obviar. Voy un poco acelerando. Planteamos también que tenga que abrirse un debate en torno a programas de compensación educativa que puedan realmente hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación, con la dotación de recursos humanos que esto exija, planes de acogida que permitan atender a todo el alumnado nuevo, tanto dentro del aula como fuera del mismo, prestando una atención especial al alumnado de minorías o de familias inmigrantes que puedan tener mayores dificultades. También los mecanismos para nuevos perfiles profesionales relacionados con la interculturalidad y, por supuesto, el aumento de la atención de tutoría. Es decir, creemos que un debate tiene que ser situar la acción tutorial como un evento prioritario, ¿no?, en la educación obligatoria, otorgando carácter lectivo a la dedicación horaria correspondiente a razón, creemos que al menos hasta 3 horas semanales, de manera que el tutor tenga la posibilidad de dedicar un tercio a la actuación con el grupo, otra a la tutorización individualizada y la tercera que se destine a la atención a las familias, las 3 horas con carácter lectivo para que tenga un reconocimiento en la actividad del docente. Me he quedado sin tiempo, así que voy a seguir con la parte propositiva más adelante, pues yo quería hacer la parte crítica más rápida, pero resulta que al final me he extendido más de lo que yo pensaba. Por lo tanto, voy a dejar una parte de la batería de las propuestas para la parte de la réplica y no abusar así de la paciencia de la mesa. Bueno, un par de elementos de respuesta a lo que ha planteado. Vamos a ver, en primer lugar, la cuestión de los centros educativos especiales. Efectivamente, los centros educativos especiales tienen muy buena calidad en Castilla y León y yo diría que en el resto de comunidades, ¿no?, por lo poco que yo puedo conocer. Yo creo que son centros que están cubiertos por profesionales muy buenos, ¿no?, y que efectivamente hacen un buen trabajo. Yo sí que le negaría ahí que al menos en todos los casos sean solo para alumnos que tienen una necesidad que no se puede cubrir en un centro al uso. Por casos concretos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el caso de Aymar, el niño de Tordesillas, ¿no?, que es una cuestión puramente presupuestaria, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que la cuestión de que no hay dinero para poner una enfermería adecuada para las necesidades físicas de este alumno en concreto y, por lo tanto, la única alternativa que se le ofrece es la de desplazarse a un centro y tal, ¿no? Yo sé que es un caso concreto, pero yo hago política, evidentemente, a partir de los casos concretos, que es la que a mí me llegan, ¿no?, y con la que yo puedo luego hacer críticas a la política general, que por otro lado es la función que nos toca como oposición, ¿no?, entiendo yo. En cuanto al 11 no voy a entrar en otro debate porque creo que siempre que debatimos acabamos teniendo debates parecidos, ¿no?, en torno a temas educativos, ¿no? Es evidente que el caso de la reválida vinculante celebro que tengamos una opinión parecida, ¿no?, que en algún otro foro no hemos coincidido en ese aspecto, pero bueno, yo desde luego estoy completamente a favor de efectivamente eliminar las reválidas vinculantes en tercero y cuarto de la ESO, ¿no?, lo cual ya es un motivo para derogar la 11. Por cierto, ¿no echa usted en falta cuando hablaba en público y la gente no hablaba en sus intervenciones? ¿Verdad? Se hace extraño ahora. La mesa podría cambiarle el nombre, en vez de interpelaciones, llamarlas melapelaciones, ¿no?, por el caso que hace parte del público a lo que estamos aquí comentando. Pero bueno. El problema es que efectivamente las reválidas de los primeros cursos generan una presión del examen y eso es lo que genera evidentemente una división, porque es realizar la fuerza en un mecanismo en el cual hay diferencia de acceso, ¿no? Es decir, yo ya he planteado varias veces en su presencia la existencia de teorías pedagógicas que a lo que apuntan es a que la clase social determina de manera estadística el resultado académico. Por eso este tipo de pruebas, evidentemente las vinculantes más que las otras, lo que genera en la práctica es una segregación. Por otro lado, lo que yo tengo dudas es que sea necesario un examen para orientar a un alumno en su futuro laboral. Es decir, si en realidad la orientación laboral se puede hacer a través de miles de herramientas que conoce un profesor o una profesora en un aula, ¿no?, que tiene mucha más capacidad, ¿no?, en realidad que un examen que es una prueba objetiva difícilmente objetiva, ¿no?, difícilmente que pueda aclarar un alumno, ¿no? Entrando de nuevo en cuestiones de inclusión, hay muchas cuestiones que nosotros planteamos, ¿no?, como posibilidades que podrían ser muy interesantes, ¿no? Hablaba antes de la acción tutorial.
Habla evidentemente del enfoque inclusivo en el currículum escolar, lo cual implica, por ejemplo, la introducción de criterios interculturales, como se llamaba antes, pero también, por ejemplo, cambios curriculares, cambios metodológicos que se pueden hacer simplemente desde la formación al profesorado, es decir, que no tienen un excesivo coste y que se pueden plantear, por ejemplo, una metodología que es plantear los problemas desde el punto de vista del desfavorecido, es decir, metodologías curriculares que plantean, por ejemplo, que los sistemas económicos se puedan estudiar desde la situación de los pobres y no solo los ricos, el expolio de la crisis, por ejemplo, frente a otras lecturas, que las cuestiones de género se puedan leer desde la posición de las mujeres, lo cual introduce un hilo de género en la educación, que las relaciones culturales y territoriales se puedan estudiar desde la perspectiva de las minorías, que desde los migrantes o los refugiados, que la sexualidad se pueda analizar desde la posición de las minorías sexuales, que esto es algo absolutamente fundamental, porque sabe usted que una de las causas de que aumenta enormemente los porcentajes de depresión y de suicidio en la etapa adolescente es precisamente la condición sexual. Y esto es un elemento que nos cuesta muchísimo introducir en el currículo escolar y que hay que introducirlo. Hay que introducir ese debate, una perspectiva de género que incluya también la superación de estereotipos heterosexistas mediante programas de prevención de LGTB-fobia, lo cual implica líneas de ayuda para lecturas LGTB en las bibliotecas escolares, implica actividades educativas, implica actividades de convivencia, es decir, afrontar la educación sexual desde una perspectiva que también contemple la realidad LGTB y que yo creo que además es una de las cuestiones más urgentes que tendremos que acometer en el sistema educativo, porque es una de las causas de bullying más fuertes que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de bullying, de acoso escolar, que todos nos llevamos las manos a la cabeza y con razón, pero es que una de las causas más fuertes de suicidio adolescente y de acoso escolar precisamente se debe a la condición sexual de los adolescentes, que además precisamente por el hecho de ser menores yo creo que tenemos una cultura conservadora a la que le cuesta asumir ese tipo de educación y que sin embargo es fundamental si queremos potenciar, evitar este tipo de situaciones desagradables en un futuro. También el uso del idioma es una cuestión muy importante. En este artículo que mencionaba antes sobre la educación inclusiva en Castilla y León, que estoy seguro que usted conoce, hacía una reflexión general acerca de por qué utilizamos un bilingüismo inglés cuando ninguno de nuestros alumnos es anglosajón, sino que generalmente hablan o búlgaro, rumano o árabe. Bien, muchas gracias. Por ejemplo, evidentemente no vamos a plantear estudiar todos estos idiomas a un mismo nivel, aunque hay un instituto en Barcelona que tiene el berebere como lengua optativa, pero sí que podemos utilizar estos idiomas para potenciar las relaciones interculturales y aprovechar lo que sus expertos en bilingüismo de la Junta conocerán muy bien, que es lo que se llama el bilingüismo de ganancia, es decir, aquel que tiene uno por convivencia, ¿no? Y que también puede ser muy interesante. Bueno, en todo caso, todas estas propuestas vendrán definidas en la moción que presentaremos en el próximo pleno y lo que esperamos es que se pueda hacer un debate original, innovador e interesante en torno a la educación inclusiva.